¿Cuántos sueldos se necesitan en promedio para poder comprar una vivienda, una primera vivienda, Julián Guarino? Sí, Claudio, qué pregunta, porque obviamente describe un estado de situación que es el siguiente. Cada vez está más lejos la posibilidad de llegar a la vivienda propia. La primera, ¿no? Aquella que no tiene demasiados metros, puede tener 50, 40, 60 metros cuadrados. Y hay un estudio que está circulando en este momento y que traza un comparativo entre el nivel que hace falta hoy, que es de 7 años de sueldos, de vuelta, 7 años de sueldos ahorrados completamente, ¿no? Para acceder a lo que es una vivienda de unos 60 metros cuadrados en una ciudad del país versus lo que era históricamente. Vamos a compartir algunos datos que son interesantes porque grafica bien cuál es la situación que hoy hay en la República Argentina, donde hay un déficit habitacional de más de 3 millones de familias, donde de a poco se va condensando fórmulas para tratar de generar un acceso al mercado de viviendas, pero donde claramente hoy se necesitan, fíjense ustedes, 86 sueldos para comprar 60 metros cuadrados. El dato, a ver, si lo comparamos históricamente, estos 86 sueldos, si uno va a los años 70, estamos hablando de promedios históricos, donde obviamente el cálculo es sacarles todo lo que es la inflación a esas sumas. Bueno, eran necesarios 54 sueldos completos, es decir, vamos de 54 en la década de los 70 a 86 sueldos en la actualidad para comprar un departamento de 60 metros cuadrados. Fíjense, hay varias razones obviamente que están jugando en esta diferencia, son muchos sueldos más, 50% más, pero en líneas generales hay dos variables que se han movido en una forma dispar a lo largo de los últimos años. Primero, esto que vamos a marcar aquí debajo, que tiene que ver con el valor del metro cuadrado. El valor del metro cuadrado en dólares. Fíjense ustedes que entre el año 76 y 91, si uno hace un promedio de cuánto era el valor del metro cuadrado, bueno, ese valor era de 1.830 dólares. Este es el valor en una ciudad, cualquiera del país, del metro cuadrado en un promedio entre el año 76 y 91. Ahora, fíjense un poquito más abajo. Entre el 2011 y el año 2015, el promedio del valor del metro cuadrado se fue a 2.400 dólares. Un salto de 1.830 a 2.400 dólares. Un salto realmente de una cantidad muy importante de dinero, que obviamente refleja un estado de situación que es el siguiente. Cómo eso se combinó con los salarios, que esto es lo importante, porque a vos te puede subir el valor del metro cuadrado, pero si el salario acompañó, está todo bien. Ahora justamente pasó lo contrario. Los salarios a lo largo de estos años cayeron 13% en dólares. Entonces cayó el salario, aumentó el valor del metro cuadrado y esto obviamente generó una distancia cada vez más importante de lo que es el valor de la vivienda. Cuando hablas ahí de 86 sueldos, ¿qué promedio de sueldo más o menos? En el estudio se toma un promedio de sueldos de 14.000 pesos, que es, por ejemplo, para una ciudad como Buenos Aires, el promedio que rige hoy. Por supuesto, el salario mínimo es mucho más bajo, claro, pero en líneas generales, si uno toma una ciudad, puede ser la ciudad de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, hoy el promedio de salarios, por lo menos de los registrados, estamos hablando siempre, hoy ronda los 14.000 pesos. Hay que tener en cuenta también, Claudio, que estamos calculando el que 100%, claro, que se destina al 100% una situación que en la realidad no se da, claramente, ¿no? Nunca se da, nunca se da. Por eso uno entiende los esfuerzos que ponen los gobiernos, el anterior, para tratar de generar fórmulas para que la gente pueda acceder al mercado inmobiliario, porque lo que siempre se dice, y es verdad, es que uno hace un esfuerzo para llegar, una vez que de alguna manera tratás de adquirir tu primera vivienda, que es chiquita, tiene 50 metros cuadrados, a partir de allí constituís un ahorro y empezás a sumar metros cuadrados y te podés ir mudando. Claro que este movimiento, que desde el punto de vista de la teoría resultaría lógico, pocas veces se ha verificado a lo largo de las últimas décadas. Vamos a repasar lo que es un lanzamiento que va a tener lugar dentro de unos pocos días. Es el Banco Nación, que conduce Carlos Melconian, que va a poner en marcha una línea de créditos hipotecarios. Sí, escuchó bien, ¿por qué? Porque hace 3 o 4 semanas el Banco Central había lanzado una línea de créditos hipotecarios. Hoy es el Banco Nación el que ya está trabajando y el que va a anunciarlo en muy poquito tiempo. Y hay una diferencia sustancial entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente: el crédito que ha lanzado el Banco Central estaba atado a una tasa de indexación. ¿Qué significa esto? Que si te sube la inflación, te sube la cuota. Claro. Entonces, te sube 30% la inflación, te
te sube 30% la cuota y hay un riesgo, obviamente, a la hora de tomar ese crédito, por más que la tasa sea baja, que es que la cuota te suba demasiado y que no puedas pagarla. Por eso se decía, y yo coincido, en que no es un contexto como para que ese tipo de crédito funcione, por lo menos por ahora, si bien a lo largo del tiempo, por ejemplo en el caso chileno, ha funcionado. Este crédito es distinto. ¿Por qué? Porque, a ver, por un lado, las cuotas van a estar atados a lo que es el nivel de ingreso. Y ahora vamos a ampliar, momento. A diferencia de lo que decíamos del plan que lanzó el Banco Central, en este caso no ajustan por inflación, ¿no? Este es el otro dato, sino que van a ajustar por algo que se llama el coeficiente de variación salarial. Ahora bien, van a ser a 20 años de plazo y yo creo que la clave está acá, ¿no? Los primeros 3 años del crédito, la tasa va a ser fija. Eso es tentador, ¿eh? Eso es tentador, ¿por qué? Porque si tenés tasa del 15%, se lo contás a alguien de afuera, que vive afuera, que no vive en la Argentina, y dice, pero pará, es una tasa altísima, claro, pero si vos tenés un contexto donde tenés una inflación que supera el 35% anual, que te presten plata por un 15%, vos decís, bueno, es lo que se llama una tasa real negativa. Claro. Te prestan plata y lo que vos vas devolviendo, por lo menos en la primera parte, no alcanza para compensarlo. Por supuesto, a partir del 4.º año, esa tasa pasa a ajustarse en forma variable. Y acá también hay otro dato que es interesante. Va a ajustar por la tasa de mercado, pero va a tener un límite. Es decir, no va a poder seguir a la tasa de mercado permanentemente. Por ejemplo, si siguiera la tasa de mercado, hoy tendrías esa tasa en el 38%. Que es la tasa de referencia del Banco Central. Bueno, no. Va a seguir esa tasa, pero va a tener el límite que es el siguiente. Hay un índice en la Argentina que se llama el coeficiente de variación salarial, que es cuántos varían los salarios en promedio en la Argentina. Entonces, si da, por ejemplo, que este año, en 2016, los salarios de alguna manera evolucionan en un término del 25 o 30%, esa tasa ajustaría entre un 25 y un 30%. El dato clave, me parece que en los primeros 3 años la tasa es fija en el orden del 15%, así que vamos a ver cómo evoluciona lo que es este lanzamiento, que en principio es un poquito más tentador que el que había lanzado hace algunas semanas el Banco Central. Muy bien, Julián, muchísimas gracias. Hasta luego.